Hola con todos. Continuando con la formación financiera, he considerado que para esta parte de esta web introducir un video porque ya pasamos a ver la parte de cómo se interpretan los presupuestos. Es decir, hemos visto dos casos donde hemos visto cómo las consideraciones que hay que tener para armar un presupuesto sencillo. En esta ocasión vamos también a ver cómo se arma el presupuesto, un presupuesto familiar anual, pero lo más importante va a ser cómo lo interpretamos. Pues de nada sirve saber hacer un presupuesto, tener todos los detalles de los conceptos que hay que ver en los ingresos y egresos, pero al final no tenemos una buena lectura y por consiguiente no podemos tomar buenas decisiones. Vamos a empezar un poquito viendo los supuestos que han llevado para desarrollar este presupuesto y luego ya vamos a ver un poco el tema de interpretación. Entre las filas rojas van a ver la parte de ingresos y para esto el supuesto es que consideramos una familia de 4 personas, papá y mamá que tienen un ingreso y 2 hijos que están en etapa escolar. Por eso en el primer caso el ingreso del padre es de un promedio de 2.000 soles. Digo un promedio porque como ven acá en el detalle el padre se dedica a hacer servicio de taxi. Y en el caso de la madre es una supervisora de un supermercado, por lo tanto es un ingreso más exacto y que lo ponemos ahí. Como ven, tanto en julio como en diciembre estamos viendo un ligero aguinaldo que aumenta. Pero además hay un menor ingreso que refiere a la venta de cosméticos afines, que normalmente la madre lo hace. Y como ven, en mayo y en diciembre hay unos picos porque suele coincidir las ventas mayores con fechas como el Día de la Madre o la Navidad. Como ven en la parte roja, el total de esos tres ingresos en el año es de 49.300, que es el 100% para este caso. Pero recordemos de que si bien acá hemos, como indica, presupuestado, hacer un supuesto de esto, acá ahí puede haber unas variaciones porque eventualmente el padre podría ganar tal vez un mes menos, que tal vez haya habido un desperfecto mecánico, una enfermedad, o viceversa, tal vez un mes bueno ganar un poco más de 2.000. Lo mismo pasa con la venta de cosméticos, ¿no? Lo que está entre las filas azules son los egresos. Para esto también hay varios supuestos, ¿no? Aquí hemos tratado de hacer un detalle mediano porque esto podría ser mucho más extenso, pero no hemos querido alargarlo. Lo hemos dividido en grupos, como ustedes ven en la primera columna de egresos hay alimentación, vivienda, comunicaciones, transporte, salud, educación, recreación, servicios, vestido y otros, ¿no? Podrían haber algunos adicionales, pero consideramos, y como lo habíamos visto en el capítulo anterior, que estos son los grupos grandes de los gastos que normalmente se realiza por una familia o inclusive por una persona, ¿no? En lo que es alimentación hemos puesto dos grupos grandes. La compra de víveres en casa, que involucra los alimentos regulares, bebidas, etcétera, ¿no? Y lo que normalmente hablamos como comidas fuera de casa, en restaurantes, ya sea como familia o individual, si es que alguien lo tiene que hacer y no puede comer a casa, como el padre que tal hace taxi que tal vez tenga que comer fuera. Tal vez decimos, no es algo seguro. Y ahí vemos más o menos cómo va el gasto durante todo el año. En el caso de estos dos egresos los hemos puesto estándar durante de enero a diciembre, ¿no? En vivienda sí consideramos que ellos viven en un departamento alquilado. El pago es estándar también todo el año de 800 y existe un mantenimiento por el departamento de esto. Además, como ustedes saben, el que alquila tiene que pagar arbitrios, que también lo consideramos ahí 3 veces al año, ¿no? Trimestralmente se paga normalmente esto. El otro gasto es el de comunicaciones, donde incluimos telefonía. Ya no ponemos el detalle. Si ustedes en algún momento quieren hacer algo mucho más detallado, podríamos poner teléfono por teléfono cuánto es el plan del padre, de la madre y si alguno de los hijos tuviese. También hay internet y TV por cable, ¿no? Como por eso también hemos estandarizado todo eso. En lo que es transporte también hacemos un supuesto importante. Vemos una cuota de automóvil, lo que significa de que estamos considerando que el padre trabaja en su taxi, pero ha decidido hace un par de años comprarse su auto, por lo cual ya no paga alquiler diario por el auto, pero sí está pagando una cuota por el automóvil, que es lo que muchas veces se recomienda a alguien que se dedica a esto, pues
el alquiler de un auto implica una serie de gastos que muchas veces reducen la ganancia de este servicio, ¿no? Pero también requiere de que haya un seguro de automóvil y un impuesto automotriz que se paga, ¿no?, hasta el tercer año de un auto nuevo. Como es un auto relativamente nuevo, 3 años por lo que vemos, no requeriríamos de un gasto constante de reparaciones, pero en el futuro tal vez se tenga que hacer esto. Consideramos también combustible uso familiar. Pongo uso familiar porque cuando el padre realiza el servicio de taxi seguramente consume mucho combustible, pero en la parte de el honorario, en los ingresos del padre en el servicio de taxi ya lo estamos poniendo neto, es decir, las ganancias que tiene menos los gastos en lo que se considera el combustible, ya no es necesario repetirlo ni colocarlo en esta parte de combustible. Hacemos un aproximado también de los pasajes urbanos, que son los pasajes en el bus público, en los transportes públicos, metropolitanos, tren eléctrico, etcétera, etcétera, que hay, ¿no? Y el servicio de taxis o colectivos que también se requieran, ya sea por una necesidad o a veces por un apuro, ¿no? Otro grupo es el de salud. En este caso se han planteado visitas en marzo y en septiembre del año. No necesariamente que todos vayan ese mes, capaz solo es una vez al año, bueno, dependiendo de tanto de los ingresos como de los hábitos de esta familia, ¿no? Lo mismo con los chequeos médicos que pudiesen haber. Pasa un estándar tanto en medicinas y otros, puede ser vitaminas, etcétera, artículos de limpieza, y nos referimos a artículos detergentes, escobas, trapeadores, desinfectantes, etcétera, etcétera, que se necesitan, y los artículos de cuidado personal también, ¿no? Ahí está, aquí entran los champús, los jabones personales, tal vez algunas colonias o cremas, ¿no? Y en imprevistos, como su nombre lo indica, tal vez algo que no se considera, pero siempre sale en el tema de salud, como lo ponemos siempre como una bolsa importante. En educación, como ustedes ven, la inversión no es muy alta o el gasto no es muy alto porque consideramos que ambos hijos en etapa escolar están en un colegio público, por lo cual solo se considera un pago de pensión en febrero, que es un pago mínimo que suele realizarse en algunos colegios para arreglos de la misma escuela, ¿no? Aparte se paga una PAFA u otras cuotas que esta asociación requiere durante el año. Sí hay un gasto considerable de útiles escolares, como ustedes ven, sobre todo en marzo y abril, que es lo que determina el monto final para este rubro de educación, ¿no? En recreación y cultura, que en realidad ese es el término, consideramos algunos eventos que se asiste, se le pone un monto mensual de 100 soles, lo hemos considerado. En viajes, hemos puesto 2 viajes pequeños, pues son 400 soles, que se realiza en marzo, tal vez antes del inicio de clases, y en las vacaciones de julio, ¿no? Y otros donde puede haber desde regalos a familias, participación en actividades sociales, etcétera, como un monto aproximado de 40 soles. Los servicios para la casa, estamos hablando de electricidad y agua, un aproximado, un estándar, ¿no?, que tenemos que ver. Estos montos, como les digo, son variables y son a criterio, se ha puesto un aproximado. Justamente en la parte de interpretación nosotros vamos a poder ver esto. En lo que es vestido, en lo vestuario y calzado, hemos puesto 2 montos que podría parecer menores, ya es consideración de un poco del hábito de la familia que se ponga. Aquí las compras suelen ser a principios del invierno y a principios del verano, un poco tal vez viendo la ropa que se necesita para estación. Y otros por si es que consideran que deberíamos comprar. Acá cerramos el tema de los egresos en azul. Y he colocado una tercera parte en amarillo que lo vamos a analizar justamente en la parte interpretativa. Una es el saldo que queda del mes, haciendo una comparación entre ingresos y egresos, y el otro es el acumulado, es decir, lo que mensualmente, si queda algo, se va asumiendo para el siguiente mes. Eso es importante. Bueno, entonces hasta aquí hemos hecho un poco cuáles han sido los conceptos que hemos incluido dentro de este presupuesto, cómo lo hemos armado. Ya teniendo esto, ahora sí tenemos que pasar a la interpretación. Es decir, muchas veces a nosotros nos entregan el presupuesto listo. Nosotros no tenemos que armarlo. O a veces lo armamos, pero al final igual tenemos que hacer una interpretación. A diferencia de los dos presupuestos que vimos antes, como ustedes ven, se hace
un presupuesto de todo el año con 12 meses. Por eso están las 12 columnas de los meses y una que es la suma anual. Y esto es lo ideal, porque por ejemplo, yo podría, si me dan, oye, a ver, pásame tu presupuesto de enero, y en enero, si ustedes ven, hay un ingreso total de 4.000 y un egreso de 3.810, lo que me hace un saldo a favor de 190. Es decir, yo si tomaría como una foto de todo el año este enero, diría, todo el año me va a ir bien, voy a tener un saldo. Sin embargo, como ustedes han visto, hay gastos que no se realizan todos los meses y hay meses donde sí se elevan y es muy importante que los tengamos. Por eso ha sido lo más pertinente hacerlo mensualmente durante todo. Tampoco nos podríamos confiar del resultado anual. ¿Por qué? Como ustedes ven aquí, el total anual de ingresos es 49.300 y el egreso de todo el año se consideran en 48.734, lo que hace un saldo a favor de 566. Nuevamente eso indicaría de que tenemos a favor todo el año, estaríamos tranquilos. Pero justamente ese es el objetivo de haber realizado esta fila de aquí, la fila que está en amarillo intenso, porque esto nos indica cuánto es lo que estamos arrastrando de déficit, es decir, de que nos falta liquidez o dinero para cubrir ese mes. Como ustedes observan, en el mes de enero tenemos un saldo a favor de 190, pero en febrero ya tenemos un resultado negativo de 450. De estos 450, 190 lo podemos cubrir con los que nos queda en febrero, pero nos falta 260. Pero eso no es todo. Este saldo negativo se va acumulando en marzo, en abril, en mayo y en junio. Y lo seguimos arrastrando hasta noviembre. ¿Qué significa esto en una interpretación? Que cuando llegue el mes de febrero no voy a tener dinero para cubrir uno de los gastos que yo he presupuestado. Por lo tanto, si es un gasto importante o imprescindible, yo voy a tener o que pedirme prestado a algún conocido si es un monto menor, pero si es un monto mayor como el que se tiene tal vez en el mes de junio de casi 3.000 soles, pensar en pedir un préstamo bancario o alguna otra entidad, lo que podría generarme, además del gas de la deuda, un interés que tengo que pagar. Y eso es un poquito a lo que apunta esta formación de educación financiera, evitar este tipo de deudas. A veces las deudas son buenas cuando la inversión a la que buscan nos va a dar mejores réditos. Veamos si aquí se puede evitar eso, porque el interés que cobra el banco u otra entidad suele ser normalmente mucho mayor del que nos puede generar algún negocio. Continuemos entonces. Como hemos visto, primer precepto, un presupuesto anual requiere de que veamos esto todos los meses para que justamente podamos tomar y analizar con mayor claridad. Aquí lo que se recomienda es analizar todos los gastos que ya hemos detallado, los egresos que hemos tenido, cuáles no son prescindibles o cuáles. Tenemos ahí una opción, eliminar el gasto, reducirlo o postergarlo, de acuerdo a la realidad que tengamos, ¿no? Hay gastos que no podemos tocar. Por ejemplo, acá los víveres podrían o no tocarse. Como no tenemos el detalle, no lo vamos a tocar. Pero en una realidad, ¿qué se podría hacer con el tema de los víveres? Analizar qué estamos comprando para alimentarlos, si es costoso o no. Ya en la web que estamos, donde nos encontramos, van a ver una pregunta también que se los dejo también aquí como tarea. ¿Cuál consideran ustedes que es el mayor gasto dentro de alimentación que estamos nosotros haciendo en nuestros hogares? Es decir, ¿en qué se gasta más? ¿En comprar qué de alimentación? Y la segunda pregunta sería, ¿podemos reducir ese gasto o es necesario? El siguiente tema de atención es las comidas fuera de casa. Yo creo que aquí va el punto donde primero podemos sacrificarnos. Vamos a considerar que tal vez el padre no pueda eliminar algunas comidas fuera porque está tal vez en otra ubicación y no puede ir a casa. Y eventualmente tal vez la familia pueda salir aunque sea una vez al mes a comer o pedir algo de la calle. Pero yo
para este objetivo voy a reducir esto de 240 a 60 soles. Pero no todo el año, solo en este caso hasta el mes de junio, donde recordemos era donde teníamos más déficit. Entonces ahí ya tenemos una consideración importante de reducción. El alquiler no podemos tocarlo, porque eso, además de generarnos una deuda si no la pagamos, nos pondría en riesgo eventual de que el que nos alquila el departamento nos pueda o tratar mal o pedir que nos retiremos, y eso sí generaría un conflicto. Lo mismo pasa con el mantenimiento y con los arbitrios, ¿no? En comunicaciones, lo de telefonía también podría evaluarse, como les dije antes, si tenemos el dato exacto de qué planes estamos o cuánto gastamos. Eso ya sería un detalle uno por uno. Como no hemos incluido eso, por ahora no lo vamos a tocar. Además, considero que 120 soles para 4 personas es una cantidad relativamente normal. En el caso de Internet y TV por cable, tendríamos que evaluar ya como familia si es que vale la pena. Ustedes saben que ahora los paquetes que realizan las empresas comunicaciones siempre nos enlazan ambos servicios y es más o menos un costo estándar. Podríamos cambiarlo tal vez por un servicio más barato, pero creo que acá no hay mucha variación o reducción que podamos hacer, salvo quitemos el servicio, que no creo que es lo adecuado. La cuota del automóvil, mucho menos podemos tocarla, y como vemos aquí, se acaba en julio de pagar el automóvil. Lo mismo que el seguro, el SOAT, que es necesario para el trabajo del padre, y el seguro tal vez por accidente personal o por robo, ¿no? El impuesto del automóvil tampoco lo tocamos por ahora, ¿no? En el combustible no familiar, podría ser tal vez, aunque no es un gasto muy considerable, ¿no? Yo creo que acá todavía no es el fuerte que podíamos rescatar. Pasajes urbanos, tal vez ahí sí podríamos escatimar, levantarnos más temprano, tomar líneas tal vez que vayan directamente, etcétera. Vamos a descontarle un poquito, ¿no? Unos 120 soles, unos 20 soles a cada uno. Y esto podemos hacerlo tal vez hasta todo el año. Como les digo, esto ya es una cuestión de que ustedes analicen, ¿no? En taxis, acá, taxis y colectivos, tal vez de acuerdo a la realidad laboral, a veces es necesario, no. Sin embargo, al igual que el gasto que hemos reducido con las comidas fuera, considero que esto se podría reducir al menos los primeros 6 meses donde necesitamos más el efectivo. Muy bien, entonces ya tenemos una reducción considerable. Odontólogo y chequeros. Por ahora no lo tocamos porque de acuerdo a la necesidad que tengamos. Lo mismo con medicinas, artículos de limpieza, cuidado e imprevistos, que son montos menores. Si ustedes ven la última columna de este presupuesto, nuevamente hemos incluido el porcentaje, ya sea del ingreso, del gasto, del total, para que ustedes consideren cuál de estos conceptos es el que más se presenta dentro de todo el presupuesto. Por ejemplo, aquí vemos que medicina, artículos de son 1,3, 1,5, que no es significativo. La pensión escolar obviamente no la podemos reducir, ni la PAF. En los útiles escolares no podemos reducirlos, pero tal vez podríamos conversar con la maestra o la persona encargada de ahí para poder tal vez partir, por ejemplo, este gasto de marzo, que los 800 soles en útiles no se den de golpe en marzo, y tal vez la mitad de estos 400 le quitamos aquí y se lo pasamos tal vez al mes de mayo. Hablamos tal vez, yo considero que no todos los útiles se utilizan entre abril hasta mayo, ¿no? Entonces en mayo yo creo que sí, aquí podemos ponerlo, no habría inconveniente. Estamos postergando un poquito eso. Aquí en los eventos sí tendríamos que sacrificar un poco más. Por ahora vamos a reducirlo. Si es que no alcanzamos nuestra meta, yo creo que por ahí podríamos sacrificar algunos. Este viaje yo creo que sí es necesario por ahora suprimirlo. Este viaje hay que suprimirlo. Tal vez ya estamos en época escolar, considerando habría que hacer un sacrificio aquí y reducirlo. Otro de recreación, como le dije, son cosas familiares y sociales que a veces
no se pueden hacer, y también es un poco de salud mental que se tiene que haber en este tema de recreación. Ya se está perdiendo el viaje, pero tal vez no dejar de participar en las actividades familiares y sociales que hay. Servicios de electricidad y agua, habría que ver si el departamento demanda esta cantidad, pero bueno, esto es un trabajo a largo plazo, cómo hacer para ahorrar internamente dentro del departamento, pero por ahora no lo tocamos mejor. Vestuario y vestido, habría que ver si no llegamos a la meta, si va a tener que moverse o que sacrificarse. Bueno, hemos hecho algunos cambios, algunas eliminaciones y todavía tenemos un déficit menor. Llegamos a 778 en mayo y en marzo ahora empieza nuestro déficit acumulado. Es decir, todavía tenemos que sacrificar algunas cosas. ¿Qué podemos sacrificar? Tenemos que ir a lo que habíamos previsto, recreación. Tal vez este mes de marzo o el mes de abril que empiezan clases, vamos a tener que suprimir las salidas tal vez al cine o algo similar, ¿no? En este caso el vestuario y el calzado, tal vez lo que pasa es que podríamos pasarlo a otro mes, pero si es ropa de invierno ya no tendría mucho sentido. Lo que podríamos hacer es mover, no sacrificar la visita al odontólogo y al chequeo. Lo podemos mover tal vez unos 4 meses y estos 400 se van y lo colocamos aquí. Y estos 300 se van y lo colocamos aquí. Y eso como que ya no hacemos el gasto en los meses fuertes, sino lo postergamos para los demás meses. Entonces no perdemos, ojo que este chequeo no necesariamente la misma persona, capaz alguien se atiende en julio, otra persona en septiembre, no hay problema de que se junten estas visitas. Por ahora hemos hecho esto, no sabemos si con eso es suficiente o vamos a tener que seguir reduciendo. Miren, todavía tenemos un déficit muy pequeño de 258 en julio que empieza en mayo con menos 28. Un último esfuerzo, a ver, ¿en qué hacemos? El vestuario casado vamos a tener que trasladarlo. Por lo menos unos 3 meses, ¿no? Unos 3 meses y estos 400 se van y pasan aquí. Ya lo tenemos que, nuestra ropita tendremos que guardar. Esas son ya las decisiones que se toman de acuerdo a la realidad de cada lugar, ¿no? Y miren, movimos estos 3 meses y como ven en la fila amarillo, ya no tenemos ningún negativo, lo que significa que no tenemos ningún déficit. Y si ven, en el acumulado anual tenemos un superávit, es decir, que hemos logrado lograr un excedente de 2.876 soles. Muy bien. Entonces, este presupuesto, luego de armarlo, nos está permitiendo, además, hemos tomado decisiones de acuerdo al conocimiento. Yo he tomado sobre mi criterio, ustedes pueden hacer lo mismo, pero sobre los criterios que ustedes corresponden. Como les dije, puede ser de que tal vez el tema de electricidad y agua están muy altos, tal vez se debían suprimir más los taxis de acuerdo a la realidad de cada lugar, y también evaluar el tema del internet y el cable para poder ver, o de las salidas a comer fuera de casa. Ahí es donde ustedes determinan cuáles gastos son imprescindibles, cuáles se pueden prescindir, cuáles se pueden trasladar, ¿no? Entonces, creo que con esto ya hemos visto un poco la lectura que hemos hecho y hemos logrado, a partir de una visualización de un presupuesto, hacer modificaciones en él que nos permitan lograr. Obviamente también hay otra forma de poder lograr esto, pero que un poco escapa de nuestro control, que es el tema de aumentar nuestros ingresos, ¿no? Si nosotros vemos que nos falta, en este caso hemos reducido el gasto, el egreso, pero también podríamos aumentar el ingreso. Eso siempre y cuando tengamos algo seguro que podamos incluirlo dentro de nuestro presupuesto. Entonces, esos elementos son los que se tienen que trabajar. Hasta aquí hemos hecho esto. Solo voy a aumentar algo que nos va a permitir abrir la puerta para el posterior capítulo, que es el del ahorro y la inversión. En este caso hemos logrado, por decirlo así, ahorrar casi 3.000 soles, 2.866, bajo un sacrificio. Lo que yo pondría es, en este caso, dar como un premio a ese sacrificio. Entonces, en el puesto del otro vamos a hacer 2 compras a final del año, una bicicleta para los chicos y una computadora necesaria para el trabajo de ellos, ¿no?
una bicicleta de más o menos 700 soles, bueno, 600 soles va a tener una más o menos decente, y una computadora de 1300 común. Esto porque no necesariamente tiene un tema técnico, sino más bien emocional. Nosotros como familia le hemos pedido hacer sacrificios a todos. Hemos dejado de tomar taxis, hemos salido menos a comer a la calle, no hemos hecho un viaje, hemos tenido que reducir los eventos, las salidas al cine, al teatro, qué sé yo. Bueno, ese sacrificio hay que verlo tal vez compensado de alguna forma, ya sea diciembre, sea Navidad, sea comprar una bicicleta o una computadora que puede hacer, y aún así nos queda todavía un saldo positivo de 976 soles, que representa más o menos el 2% de nuestro ingreso total. Entonces, esto es también lo que nos puede ayudar a tomar decisiones en el caso tengamos un excedente. ¿Qué hacemos con ese excedente? ¿No? En este caso, una parte de él se ha ido para aquí. Bueno, entonces hasta aquí hemos hecho un poquito el análisis. Este Excel, como los demás, están al final de este capítulo, los van a poder entrar a un Excel. Si ustedes dominan Excel, pueden entrar acá a Celda y vean las fórmulas que se han usado, que son sencillas, son fórmulas aritméticas. Y para los que no dominan, traten de ver la lógica, y sí sería bueno que de a pocos también se vayan familiarizando con el trabajo de un Excel, que te ayuda muchísimo a hacer los cálculos y te permite hacerlo más rápido este tipo de trabajos. Entonces, espero que haya quedado claro. Igual pueden escribirme aquí y en el grupo, tanto de Facebook como WhatsApp, para que podamos resolver cualquier duda que tengan. Muchas gracias y espero sus comentarios o las preguntas que tengan.